Esta tarde se dio a conocer que fueron localizados los 7 jóvenes secuestrados en Zacatecas la madrugada de este domingo. Uno de ellos está sin vida, tiene signos de tortura, pero otros 6 cuerpos hay que se encontraron que tienen signos de tortura y que, evidentemente los encontraron sin vida. Todo apunta a que entre los jóvenes de entre 14 y 18 años que eran buscados estaban en casa de uno de ellos, todos son familiares o amigos, y cerca de las 4 de la mañana llegaron varias camionetas y se los llevaron. Sí, los 7 jóvenes, uno que gravemente herido, con golpes en la cabeza, signos de tortura, los otros 6 asesinados, y estos casos se suman a los de secuestros masivos, sobre todo de jóvenes, y se mantiene también la impunidad, como en el de los muchachos secuestrados en los Altos de Jalisco, muchos secuestros masivos que nunca vuelven a aparecer. Y no tenemos los datos de los jóvenes que han sido secuestrados allá en los Altos de Jalisco o en Zacatecas o en muchas otras zonas del país, entre los migrantes, ni tampoco entre las comunidades indígenas aisladas, como ocurre en toda esta zona de la frontera con Malapa. La cifra de desaparecidos y de muertos, mientras tanto, sigue siendo de alguna forma ignorada por el gobierno y sigue aumentando. No queremos conferencias de prensa. ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mis hijos! Fue encontrado con vida uno de los 7 jóvenes secuestrados la madrugada del domingo en el rancho El Potrerito, municipio de Villanueva, en Zacatecas. Se trata de Sergio Giovanni Acevedo, de 18 años de edad. Fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Zacatecas para recibir atención médica por los golpes que presenta. Su estado de salud se reporta estable. Autoridades informaron que en la zona donde fue localizado Giovanni Acevedo se encontraron 6 cuerpos sin vida de hombres jóvenes. Hasta la tarde de este miércoles continuaban con las pruebas correspondientes para verificar su identidad. En este reconocimiento se han avistado diferentes cuerpos, parecen ser cuerpos ya sin vida. También se confirmó que este martes fueron detenidas 2 personas relacionadas con el secuestro de los jóvenes. Un día después de su desaparición, en un operativo con 300 elementos de seguridad estatal y federal, se localizó un vehículo en el que secuestraron a los jóvenes. Mientras tanto, los familiares continúan exigiendo justicia en la carretera federal 54, a la altura de la Unidad Regional de Seguridad. Medios locales reportan que hasta el 25 de septiembre, 641 personas permanecen en calidad de desaparecidas. Esta cifra representa más del doble de la reportada en 2022. El 25 de diciembre de 2022, el estadounidense José Melesio Gutiérrez, su prometida Daniela, así como Paola Vargas y Viviana Márquez, viajaban sobre la carretera federal 23, a la altura de Víbora, Zacatecas, cuando fueron interceptados por hombres armados. Los jóvenes habían pasado la tarde en el pueblo mágico de Jerez de García Salinas. 26 días después, sus cuerpos fueron localizados en un rancho cerca de la localidad del Cuidado. El viernes 11 de agosto, Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández se dirigieron a la Feria de Lagos de Moreno en Jalisco para encontrarse con otra persona. Fue el último día que se tuvo contacto con ellos. 5 días después, la Fiscalía de Jalisco informó que en un predio de la comunidad La Troje se localizaron restos óseos y 4 cráneos con huellas de calcinación. El lugar coincidía con una fotografía en la que se observa a los 5 jóvenes atados, amordazados e hincados. Después de realizarles las pruebas correspondientes, se determinó que ninguno de los restos correspondía a los jóvenes. El hecho sigue sin resolverse. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, durante el primer trimestre del año han desaparecido 2.095 personas en todo el país. Esta cifra representa un aumento de más del 20% en comparación con el mismo periodo de 2022. Fue este año cuando se rompió el umbral de los 110,000 mexicanos no localizados.
Mire usted, esto es terrible, pero es algo que se repite una y otra vez. Se dice a veces en las mañaneras, en comunicados, que no hay secuestros masivos, y hay secuestros masivos, sobre todo en algunas zonas como esta, ahí en Zacatecas, en la frontera con Jalisco, en Michoacán, en otros lugares, en el sur del país, donde los secuestros masivos son cotidianos, donde los grupos de jóvenes que desaparecen y que desgraciadamente a veces no se encuentran ni sus restos, es algo que ocurre todos los días. En estos días se ha hablado una vez más de que nos faltan 43. No nos faltan 43, nos faltan unos 140,000. Esa es la verdad, de los cuales hay 44,000 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, y unos 140,000 que han sido asesinados. Esa es la realidad. El drama es un drama enorme, es un drama humanitario. Estamos hablando de casi, entre desaparecidos y muertos en lo que va del sexenio, 200,000 personas. Es un porcentaje alto de la población de nuestro país, y desgraciadamente lo único que se repiten son estos hechos. ¿Se detiene a alguien? Sí, a 2 personas que conducían una camioneta. Así están las cosas. Así, Jorge, mientras tanto, en un nuevo hecho de violencia en Guerrero, fue asesinado en Acapulco el expresidente de la Barra de Abogados del Estado, mientras que en Nuevo León continúa la conmoción por la aparición en el área metropolitana de Monterrey de 12 cuerpos desmembrados. No cesa la violencia en Guerrero. El expresidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, fue asesinado cuando viajaba a bordo de su vehículo sobre la avenida 5 de Mayo. Los reportes indican que sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en al menos 30 ocasiones. En el ataque resultó herido un abogado que lo acompañaba. Es parte de la jornada violenta de este martes 26 de septiembre que dejó 93 homicidios dolosos en todo el país, 18 de ellos en Nuevo León. Desde las primeras horas del día comenzaron las escenas dantescas. 12 cuerpos mutilados fueron abandonados en 7 puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Pero la violencia siguió y en el transcurso del día fueron asesinadas 6 personas más, entre ellas un hombre que convivía en el bar El Cerezo en San Pedro Garza García. Los reportes indican que un grupo de sujetos armados ingresó al inmueble y disparó de manera directa contra Eric Sandoval Cisneros, de 45 años. En los hechos resultaron heridas otras 2 personas. Debido a estos hechos, más de 100 elementos del ejército llegaron a Nuevo León para reforzar la seguridad. La finalidad es inhibir las actividades de la delincuencia organizada y atender la problemática de seguridad en el municipio de Monterrey y su zona metropolitana. Pero la violencia no para. Este miércoles, integrantes de un grupo criminal incendiaron vehículos para bloquear la carretera nacional a la altura de Gualahuises, en Nuevo León. De acuerdo con los reportes, fue cerca de las 4:30 de la tarde cuando estos sujetos bajaron a choferes de camiones y vehículos para prenderles fuego y bloquear el paso. También se reportaron retenes a la altura de los ejidos El Chocolate y El Brasil, en Linares. Mientras tanto, en el Estado de México, una familia fue atacada por hombres armados. La agresión ocurrió en la comunidad de San Antonio Acahualco, perteneciente al municipio de Sinacantepec. Los reportes indican que alrededor de la 1 de la mañana, hombres armados irrumpieron en una casa sobre la calle Camino Rancho El Molino y dispararon contra los habitantes. Un hombre de 46 años, una mujer de 30 y su hija de apenas 8 años murieron. Sin embargo, un bebé recién nacido sobrevivió al ataque. Hasta el 26 de septiembre, el gobierno federal registra 1,915 asesinatos, un promedio de 73.6 homicidios dolosos al día. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y bien, la renovación de la Fiscalía General de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy ha presentado su deseo y expresado su deseo de continuar en el cargo y tiene amplias posibilidades de hacerlo. Sin embargo, hay dos temas que están ensombreciendo ese proceso. Mire, por una parte son los casos del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que fue detenido según los jueces sin sustento legal por órdenes de la Fiscalía Capitalina. Ya ha sido dejado en libertad Carmona e incluso ya se ha reinstalado en su cargo. Y el otro caso, que no es responsabilidad directamente de la Fiscalía, pero sí de personajes y funcionarios de la Fiscalía, la negligencia con que se actuó en el caso de la muerte de la joven Montserrat. Ante las irregularidades en el caso del feminicidio de Montserrat Juárez Gómez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación interna. La Unidad de Asuntos Internos abrió un expediente para investigar el actuar de los servidores públicos de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes en un inicio desecharon abrir una indagatoria por posible feminicidio. La noche del viernes 22 de septiembre, la Secretaría de Seguridad recibió una llamada en la que alertaban de una persona inconsciente en un departamento de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un hombre de 53 años le dijo a los policías que su nuera se había desvanecido a causa de trastornos alimenticios y respiratorios que padecía. Los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos del ERUM, quienes determinaron que la mujer de 25 años no tenía signos vitales por causa a determinar y sin signos de violencia. Los uniformados dieron parte a las autoridades ministeriales, quienes autorizaron que su familiar se hiciera cargo de los trámites funerarios. El cuerpo de Montserrat fue trasladado a una agencia funeraria, donde el presunto feminicida contrató los servicios de cremación para deshacerse de la evidencia. Lo cierto es que la necropsia realizada arrojó que Montserrat murió por un traumatismo múltiple. Luego de viralizarse el video donde se ve a dos sujetos y un policía sacando el cuerpo de Montserrat, la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio y detuvo a 2 personas. Vecinos de la unidad habitacional donde vivía Montserrat habían denunciado desde hace más de un año la violencia que sufría por su pareja. Siempre han sido mis p***, siempre van a ser mis p***. Todas las que me pusieron en la pena y siguen chingando. Por lo pronto, un juez dictó prisión preventiva justificada por narcomenudeo a Sean Alejandro N. y a su padre César N., presuntos responsables del feminicidio de Montserrat. No es el único caso que la Fiscalía Capitalina mantiene en la agenda. Sigue envuelta en una batalla legal con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El origen es una discrepancia de peritajes en la investigación por la muerte de la joven Ariadna Fernanda, quien fue asesinada en la Ciudad de México, pero su cuerpo apareció abandonado en la carretera de Tepoztlán. La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene que se trató de un feminicidio en el que estarían implicados 2 amigos de la víctima, Rautel y Vanessa, con quienes estuvo de fiesta el día de su deceso. Mientras que la dependencia encabezada por Uriel Carmona concluyó que no había indicios de feminicidio y que falleció por broncoaspiración. Fue entonces que la Fiscalía Capitalina lo acusó por encubrimiento y feminicidio en su modalidad de auxiliador. Carmona fue detenido e internado 3 veces en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Sin embargo, las 3 acusaciones fueron revisadas por tribunales federales, quienes resolvieron que los procesos debía enfrentarlos en libertad. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos también pidió su detención tras señalarlo de tortura de un criminal relacionado con feminicidios y homicidios. El fiscal de Morelos promovió amparos para todos los señalamientos y le fueron otorgados. Esta semana, Uriel Carmona volvió al cargo y retomó sus actividades como titular de la Fiscalía. Descartó que vaya a pedir licencia e insistió que su defensa sigue trabajando para demostrar su inocencia.
Y al final fueron 285 los que se registraron en Morena buscando las 9 gubernaturas que están en juego para el 2024. La enorme mayoría sabe que no tiene posibilidad alguna, pero lo que buscan es por lo menos figurar entre los finalistas para así garantizar alguna posición, algún hueso pues. Ellos quieren estar en la boleta electoral en 2024, cuando además de la presidencia se renuevan los gobiernos de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. En esta última hay 14 aspirantes registrados, 3 mujeres y 11 hombres. Entre ellos destacan Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y Ricardo Peralta Saucedo, exsecretario de Gobernación. Para la gubernatura de Puebla tenemos 21 aspirantes registrados, 8 mujeres y 13 hombres. Entre ellos Alejandro Armenta, senador de Morena, Olivia Salomón Vivaldo, exsecretaria de Economía, Ignacio Mier Velasco, diputado de Morena, Rosario Orozco Caballero, la viuda de Miguel Barbosa, exgobernador de Puebla. En el caso de Morelos, suman 22 aspirantes, 10 mujeres y 12 hombres. Lucía Mesa Guzmán, senadora de Morena, busca estar en la boleta. También Rabindranath Salazar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia. Rafael Reyes, alcalde de Jutepec, y Margarita González Arabia, extitular de la Lotería Nacional. Para Guanajuato van 8 aspirantes, 4 mujeres y 4 hombres. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena, y Bárbara Botello, exalcaldesa de León. Jalisco es la entidad en la que más aspirantes se han registrado, con 27 mujeres y 19 hombres, lo que da un total de 46 aspirantes. Antonio Pérez Garibay, papá del Checo Pérez, legislador de Morena, busca la gubernatura de Jalisco. También Adriana Candelario, diputada federal. Carlos Lomelí, regidor en Guadalajara. Cecilia Márquez, diputada federal. Claudia Delgadillo, diputada federal. Y Flor Elizabeth Michel, hija del alcalde de Puerto Vallarta. Por Chiapas se inscribieron 25 personas, 17 hombres y 8 mujeres. Entre ellas Patricia Armendáriz, diputada de Morena y empresaria. Sacil de León, senadora de Morena. Plácido Morales, magistrado presidente del Tribunal Federal de Coalición y Arbitraje. Mientras que en Tabasco van a competir 15, 2 mujeres y 13 hombres. Entre ellos Javier May, exdirector del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Manuel Rodríguez González, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Energía. Así como Marcos Rosendo Medina, diputado de Morena. En el caso de Yucatán, son 20 aspirantes, 9 mujeres y 11 hombres. Aquí es donde entra el expriista y ahora del Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín. También está Alfa Tavera Escalante, presidente de Morena en Yucatán, Raúl Paz Alonso, senador de Morena, Federica Quijano, diputada del Partido Verde, que apoya a Morena y era integrante del grupo musical Cabá. En Veracruz son 24 aspirantes, 4 mujeres y 19 hombres, y una persona de otro género. Entre ellos está Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exdelegado de los programas del bienestar, y Rocío Nales, secretaria de Energía, quien por cierto hoy acudió a Palacio Nacional. Será a través de encuestas con los militantes y simpatizantes de Morena quienes decidirán quién tiene las mayores posibilidades. Bueno, imagínese usted un estado como Jalisco donde hay 46 registrados para buscar la candidatura. La traducción de eso es que ese estado está perdido. Es lo más probable. No hay un liderazgo, no hay quien coordine los trabajos, no hay... Uno puede entender que haya 2, 3, 4, 5 líderes estatales en estados tan importantes como Jalisco, pero 46 que quieran la gobernatura, habla solamente de división, y lo mismo se repite en otros estados. Entre mañana y el sábado vamos a tener mucha más claridad de quiénes quedan realmente en cada estado. Pero hay, como decía Viviana hace un momento, muchos que solamente lo que quieren y lo que buscan es figurar para ver de quedarse por lo menos con una presidencia municipal o con una diputación local.
ni siquiera alcanza para todos. En Jalisco, para esos 46, no alcanza. Vamos con otro tema. Dante Delgado mandará un mensaje este jueves, dice que presentará la primera de las bases para la selección de Movimiento Ciudadano de su candidato. Y mire usted, lo que está haciendo Dante Delgado es mandar una especie de estas series por capítulos para tratar de llegar a enero manteniendo alguna expectativa. Eso es lo que está haciendo. Le puede salir bien, le puede salir mal, yo creo que depende de un tema en particular. Si Marcelo Ebrard, después de que presentó ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su controversia pidiendo anular el proceso interno de Morena, lo que va a pasar muy probablemente es que le digan, señor Ebrard, no, y entonces esperar a ver si Marcelo rompe. La candidatura de la que se habló de Samuel García, aquí se lo dijimos, está muy difícil y muy complicada. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque si deja la gobernatura de Nuevo León y se busca la candidatura presidencial, Movimiento Ciudadano se queda sin gobernador. Porque ese gobernador de Nuevo León lo van a designar el PRI y el PAN. Pero bueno, movimientos hay muchos y ya los estamos viendo. Viviana, como el que vas a anunciar. Sin duda, bueno, esto quizás sí es alguna bomba. Lo que sí tendría un impacto que puede cambiar los resultados es la afiliación y la búsqueda de la candidatura por el Partido Verde de Jorge Carlos Ramírez Marín allá en Yucatán. Vaya, solo con el Verde o aliado con Morena, Ramírez Marín, sin duda, mueve las fichas internas. Es un hombre muy conocido y con mucha fuerza en el Estado, un Estado que, bueno, ha sido panista, tiene muy buenos números el gobernador panista y era difícil para que lo perdieran. Pues ahora a ver qué pasa. A ver qué es lo que sucede. Ramírez Marín se va al Verde, ya está registrado como precandidato por el Verde, yendo separados, dicen, de Morena, a ver si finalmente es así, porque todo esto está en veremos y todavía hay muchas semanas para que se definan las candidaturas, incluso de Morena, van a salir hasta finales de octubre, se supone, y las del Frente Amplio no sabemos para cuándo y no sabemos tampoco hasta dónde el Verde o el PT en todos los estados irán o no con Morena. Pero en el Verde se espera otros movimientos. Se espera, por ejemplo, que Rubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, pueda irse al Verde. Dicen que incluso Miguel Osorio Chong podría irse al Verde. Quién sabe, son rumores, los dos son rumores. Pero lo cierto es que mientras todo esto ocurre, Alejandro Moreno, Alito, se fue a España como representante juvenil del PRI a una reunión de jóvenes políticos socialdemócratas. Alito tiene, no sé la edad exacta, pero usted calcúlele, unos 50 años. Esos son los jóvenes priistas. Y en Colombia comenzó el juicio contra Nicolás Petro, acusado de recibir dinero del narcotráfico, tanto para su uso personal como para invertir en su campaña y en la campaña de su padre, que es el actual presidente Gustavo Petro. En este sentido, se difundieron en la prensa colombiana audios y videos de la expareja de Nicolás Petro, del hijo, confirmando la llegada de esos recursos a la campaña de su padre, algo que previamente el mismo Nicolás había reconocido. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, irá a juicio. La Fiscalía General del país sudamericano anunció que presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El escrito de acusación fue radicado ante los juzgados de Barranquilla. Es por haber recibido 2.000 millones de pesos que iban para la campaña política de su papá. Según la Fiscalía, ese dinero lo recibió el año pasado de diversas personas, entre ellas narcotraficantes. Petro Burgos fue arrestado el 29 de julio. En ese mismo operativo fue capturada Daisuris del Carmen Vázquez Castro,
su exesposa, quien fue la persona que puso al descubierto los supuestos hechos ilícitos en que habría incurrido su expareja. Las revelaciones ocurrieron en julio pasado, durante una entrevista. Primero, recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro, y así otros, un señor de Cartagena. Le entregó primero 200 y como a los 8 días le entregó otros 200. Eran también para la campaña de él. En ese momento, el presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal general determinar responsabilidades. Aseguró que en su gobierno no se daría beneficios. Por ello, comenzaron las investigaciones. De forma paralela, ya existía una investigación por la red que pedía sobornos para incluir a presos en el programa de paz total del gobierno federal, mientras que a Nicolás Petro Burgos se le otorgó la libertad condicional. Estaba previsto que colaborara con la justicia. Incluso abrió la puerta para que llegara a un principio de oportunidad con la Fiscalía General, una figura que se utiliza en Colombia para evitar el juicio y acordar una condena anticipada. Este principio de oportunidad se utiliza cuando las pruebas presentadas son tan contundentes que el acusado prefiere colaborar con la justicia y tratar de lograr un buen acuerdo. Pero todo indica que el acuerdo se rompió. El hijo del presidente reaccionó en sus redes sociales tras el anuncio de la fiscalía, indicando que inició la lucha de mi vida. Sabía que la fiscalía dirigida por Francisco Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Y añadió: me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Mientras que Day Vázquez, la ex esposa, sí aprovechará principio de oportunidad, pues hoy llegó a la fiscalía en Barranquilla para entregar pruebas sobre el dinero recibido. Bueno, el problema que tiene Gustavo Petro es que están certificados los movimientos, porque hay depósitos del hijo, de su hijo de Nicolás, de recursos recibidos. La ex esposa de Nicolás dice que fueron para la campaña. Hay testimonios y grabaciones de funcionarios de la campaña que aceptan que entró dinero del narcotráfico. Y le dejo solamente un dato. Desde que está Gustavo Petro en el gobierno, ha dejado de hacer procedimientos contra los cultivos de cocaína, y en los 2 últimos años han sido los años récord en producción de cocaína en Colombia. La cocaína que se mueve en todo el mundo. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.